Vamos primero a hablar de conceptos generales de la enfermedad. ¿Qué es el lupus eritematoso? Yo lo divido en tres áreas. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica, una enfermedad autoinmune que se caracteriza por afectar múltiples órganos o sistemas. Y me gusta definir estos términos para ustedes. Número 1, cronicidad. Lupus es una enfermedad que no se cura. Una enfermedad que no se cura, pero que se puede controlar. Igual que se puede controlar la hipertensión arterial, se puede controlar la diabetes. Que muchas personas creen que esta es una condición que es catastrófica. Bueno, podría serlo si el paciente no se trata a tiempo y se trata efectivamente. Pero en la mayoría de los casos, una enfermedad que se puede controlar, y una enfermedad bien controlada, las expectativas de vida del paciente son tan buenas como una persona que no tenga la enfermedad. El segundo punto es autoinmunidad. El sistema inmunológico, cuya función es protegernos de microorganismos infecciosos y células cancerosas, ese sistema inmunológico se vuelve en contra de uno. Por lo tanto, es una enfermedad autoinmune, sistema inmunológico contra uno mismo. Por esta razón es que los medicamentos que se utilizan para controlar la enfermedad son inmunomoduladores, que modulan, normalizan el sistema inmunológico, o inmunosupresores que suprimen el sistema inmunológico. Esa inmunosupresión, por otro lado, puede causar que el paciente sea más propenso a tener infecciones, por lo tanto, pues tienen que tener un monitoreo y seguimiento bien cercano. Y finalmente, una enfermedad sistémica puede afectar cualquier órgano o sistema en el cuerpo, y de eso les voy a hablar un poco más adelante. Esos son los órganos del sistema inmunológico, donde están desde las amígdalas, adenoides, nódulos linfáticos, el timo, el apéndice, el intestino, que está lleno de unas placas que se llaman placas de Peyer, la médula ósea, donde se producen las células del sistema inmunológico, está también en la piel. El sistema inmunológico está en todos lados para protegernos de infecciones y para protegernos de células cancerosas. Pero como dije anteriormente, ese mismo sistema inmunológico se puede volver contra uno y causar esta enfermedad inmunológica. Estas son algunas de las células que se encuentran en el sistema inmunológico y que ustedes, si miran el CBC, donde está la hemoglobina, los glóbulos blancos, las plaquetas, van a ver que les van a reportar el número de linfocitos, el número de neutrófilos, que son los granulocitos, el número de monocitos. Y esas células, especialmente los linfocitos, son los que van a atacar los distintos órganos o tejidos en el cuerpo. Lupus es una enfermedad que afecta mayormente a las mujeres. De cada 10 pacientes, 9 son mujeres. Y usualmente ocurre entre las edades de 20 y 40 años de edad. Es más común en las personas afroamericanas y en los hispanos. Y Puerto Rico tiene una de las tasas más altas del mundo, si no la tasa más alta del mundo. De hecho, nosotros en Centro Médico tenemos 2 clínicas de pacientes de lupus a la semana para atender esa población grande de pacientes, y que pacientes, algunos de ellos pues sumamente complejos. Una mujer que tenga, por ejemplo, 30 años, que tiene cansancio, fiebre, dolor en las articulaciones, erupciones en la piel, en Puerto Rico hay que pensar en lupus hasta que se demuestre lo contrario. Las características del lupus varían entre distintos grupos étnicos. Por lo tanto, la información que se recopila en otro grupo étnico, digamos afroamericano, mexicano, colombiano, no se puede extrapolar en personas puertorriqueñas, en pacientes puertorriqueños. Pues puede haber mucha diferencia. Por lo tanto, para uno conocer bien la enfermedad en Puerto Rico y conocer su tratamiento, su manejo, se tiene que estudiar la condición en la isla, y así lo hemos hecho en múltiples estudios en la Universidad de Puerto Rico. Estos son datos de la prevalencia de lupus en la isla. De cada 100,000 habitantes, 159 padecen de la enfermedad. De cada 100,000 mujeres, 277. Y lo interesante, la proporción de mujer a hombre todavía es más alta de la reportada en otros grupos o etnias. Esto es para que ustedes vean y ponerlo en perspectiva. Arriba está Puerto Rico y abajo está la tasa o la prevalencia en otros países. Ven Estados Unidos, en varias ciudades,
ven en España, ven en distintos países también europeos o ciudades. Tenemos una tasa bien alta y no nos sorprende que en Puerto Rico pues sea relativamente común la condición versus en otros países una condición rara. Cada día se sabe más qué causa la enfermedad. Sabemos que hay factores genéticos y sabemos que hay factores ambientales que pueden inducir la enfermedad. Aquí pueden ver que se han identificado más de 50 genes. Les puedo decir que hoy en día se han identificado más de 70 genes que predisponen a la enfermedad. Y se ha visto un concepto, en inglés se llama genetic power, que es mientras más genes usted tiene que lo hacen propensos al lupus, la probabilidad es mayor. La carga genética, mientras más fuerte, más probabilidad. Pero hay múltiples genes, no solamente eso, hay genes que predisponen a una enfermedad más severa. Hay factores ambientales que en esa persona que tiene una predisposición genética puede causar la enfermedad, que puede ser un detonante, particularmente las infecciones virales. Se ha visto casos, para que sepan, de dengue, luego el paciente desarrolla lupus, chikungunya, pacientes luego desarrollan lupus. Así que esa infección viral poderosa que estimula el sistema inmunológico puede causar esta condición. La exposición a la luz ultravioleta, y oigan, aquí tenemos luz ultravioleta, el sol es bien fuerte y especialmente la luz ultravioleta. Fumar es otro de los factores de riesgo. Esto es para que ustedes vean el poder de la luz ultravioleta. Esto es el índice de luz ultravioleta en Puerto Rico, donde en 8 meses del año el índice de luz ultravioleta es extremo y en la mayoría, prácticamente en todos los meses del año, es de alto o extremo. Así que no hay un mes en Puerto Rico que el índice de luz ultravioleta sea bajito. Y como les había mencionado anteriormente, el índice de luz ultravioleta es un factor que puede inducir la enfermedad, pero va más allá. La exposición a la luz solar y por ende a la luz ultravioleta también puede causar que la condición se agrave. Este es un estudio que hicimos donde vimos que los pacientes de lupus en Puerto Rico que usan filtro solar regularmente, repito, tienen menos complicaciones del riñón, tienen menos complicaciones hematológicas como la trombocitopenia o plaquetas bajas y tienen menos hospitalizaciones. Así que vemos cómo la fotoprotección puede ayudar a que la enfermedad no se agrave. Las manifestaciones más frecuentes de la enfermedad, entre ellas yo creo que una que aún el paciente ya controlado de esa enfermedad es el cansancio. La mayoría de los pacientes de lupus tienen cansancio y aún teniendo la enfermedad controlada persisten con cansancio. Fiebre, malestar general, pérdida de apetito, erupciones en la piel, el famoso eritema malar o butterfly rash, úlceras en la boca, en la nariz, pérdida del cabello, dolor e inflamación de las coyunturas, dolor de pecho, la llamada pleuritis y pericarditis, que son los tejidos que recubren corazón y pulmones, anemia o disminución también en el número de glóbulos blancos, disminución en las plaquetas, llamada trombocitopenia, sangre y proteína en la orina, que es indicativo de enfermedad renal. Y como ven aquí, cualquier órgano o tejido se puede afectar en esta condición. Ahora bien, no siempre todos los pacientes presentan la enfermedad de una forma igual. Puede ser que la primera presentación del paciente sea un fallo renal, convulsiones, inflamación de los ojos, inflamación de las articulaciones, y por eso a veces se hace un poquito difícil reconocer esta enfermedad, especialmente por médicos que no tienen la experiencia reconociendo la condición. Esta es la última clasificación publicada para el diagnóstico de lupus. Hay 3, esta es la última y hay otra que se va a publicar el año que viene o este año, aunque les digo que esta para mí es la mejor, donde tienen los criterios clínicos en el lado izquierdo y en el lado derecho tienen los criterios inmunológicos. Es una clasificación bien inclusiva y que utilizan hoy en día los médicos, los reumatólogos para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Quiero hablar de comorbilidades. ¿Saben lo que es comorbilidades? ¿Saben lo que es eso? Son enfermedades asociadas a la condición principal. Por ejemplo, el paciente de lupus tiene además
dislipidemia, que es colesterol o triglicéridos altos, o tiene diabetes, o tiene hipertensión. Son enfermedades que ocurren coexistentemente, ocurren durante el transcurso. Hay muchas que pueden ocurrir en lupus. Y no les voy a presentar esto, pero una de ellas es problemas de colesterol y triglicéridos, muchas veces causados por los corticosteroides, la cortisona, diabetes, lo puede causar, cataratas también inducidas por los corticosteroides, enfermedad del corazón, si el paciente desarrolla hipertensión por los medicamentos que uno da. Pero hay dos que quiero presentar que son bastante comunes y pueden tener un impacto en la condición de lupus. La primera es hipotiroidismo. Y te preguntan, ¿los pacientes de lupus son más propensos a padecer hipotiroidismo? Que también es una enfermedad autoinmune, donde hay un daño autoinmune a la glándula tiroidea causando hipotiroidismo. En la población general, 2% de las personas tienen hipotiroidismo, pero los pacientes de lupus pueden ir de 4 a 19, y ese 19 que ven ahí es en Puerto Rico. Dentro de los grupos de pacientes de lupus, el que más alta tasa tiene de hipotiroidismo en el mundo son nuestros pacientes de lupus en Puerto Rico, 19%, es decir, 1 de cada 5 pacientes. ¿Por qué esto es importante? Porque los pacientes de hipotiroidismo presentan dolor en los músculos, en las articulaciones, presentan también cansancio. Ahora te podrás imaginar, tenemos un paciente de lupus que tiene esos síntomas y uno como clínico, como reumatólogo piensa, bueno, se te está activando la condición, te voy a subir la dosis de prednisona o te voy a cambiar la inmunosupresión. No, haz pruebas de tiroides primero, porque lo mejor, los síntomas que tiene el paciente son de hipotiroidismo y no de la enfermedad. Y lo que estás haciendo es dándole más inmunosupresión al paciente que a lo mejor no es necesaria. Lo otro que quiero hablar de las comorbilidades es de fibromialgia. ¿Conocen esta condición? Yo creo que fibromialgia hoy en día es la condición más común que ven los reumatólogos en personas entre los 20 y los 50 años que van a una oficina de un reumatólogo. Es fibromialgia la condición más común y se caracteriza por dolor musculoesqueletal generalizado, cansancio, problemas del sueño, dolor de cabeza, problemas de depresión, ansiedad, problemas de la memoria, concentración. Tiene una gama bien amplia de sintomatología y muchos de esos síntomas también pueden ocurrir en pacientes de lupus. Veamos, en la población general, 5% de las personas tienen fibromialgia. Ya en Estados Unidos esa prevalencia es más alta, es 8%, en Puerto Rico no se ha estudiado, pero yo creo que debe rondar este por ciento. En pacientes de lupus, del 10 al 30% de los pacientes de lupus tienen fibromialgia. Por lo tanto, vuelvo al mismo paciente, se está quejando de cansancio, dolor generalizado, problemas cognitivos, todas sus pruebas de lupus están normales, tienes que pensar en fibromialgia, cuyo tratamiento es muy distinto al que se utiliza para pacientes de lupus. En los pacientes de lupus se ha asociado el sobrepeso y la obesidad a desarrollar fibromialgia, pero eso es dentro de los pacientes de lupus. Yo pensaba que una enfermedad severa de lupus, una enfermedad bien activa de lupus, iba a ser a estos pacientes más predispuestos, pero estudiamos esto y no se encontró una asociación a la actividad ni al daño, pero sí al sobrepeso y la obesidad dentro de nuestro grupo de pacientes. De los medicamentos para el lupus les hablé que hay inmunomoduladores que modulan, normalizan el sistema inmunológico, como lo es hidroxicloroquina o plaquenil. Y están los inmunosupresores que son más potentes, ponen a más riesgo al paciente de sufrir de infecciones, como lo es ciclofosfamido citoxan o micofelonato mofetil o Celsep. Y aquí hay algunos de los que nosotros utilizamos para tratar los pacientes. Sin duda alguna, el medicamento más efectivo para tratar un lupus agudo, para controlar la enfermedad, son los corticosteroides. Buenísimo. El paciente mejora a veces en horas, en días o en muy pocas semanas. Pero ustedes deben saber que son los más tóxicos también. No tanto a corto plazo, sino a largo plazo. Diabetes, hipertensión, catarata, glaucoma, problemas de sobrepeso, obesidad, dislipidemia, son algunos de los muchos problemas que traen los corticosteroides. Por lo tanto, recurrimos a otros medicamentos
que no son corticosteroides, que están ahí, para controlar la enfermedad e ir bajando la dosis de los corticosteroides lo más pronto posible para evitar entonces los efectos adversos. La meta en los pacientes de lupus es mantener la dosis más baja, efectiva para controlar la enfermedad o simplemente eliminar los corticosteroides. Hidroxicloroquina o Plaquenil, aquí tienen el nombre genérico en la primera columna y en la segunda el nombre comercial. Ese medicamento, todo paciente de lupus debe estar tratado con esa medicina, todo paciente de lupus. La única razón para que un paciente no use hidroxicloroquina o Plaquenil es que haya desarrollado algún efecto adverso. Pero si no desarrolla efecto adverso, tiene que estar en esa medicina. ¿Por qué? Esa medicina se ha visto que disminuye o retarda la posibilidad de que ese paciente progrese y desarrolle entonces daño a los riñones o daño al cerebro. Inclusive un paciente que ya tenga daño a los riñones, que está en hidroxicloroquina o Plaquenil, retarda la progresión de esa condición. También se ha visto una mortalidad más bajita en los pacientes que la utilizan y tiene otros beneficios marginales que no son del lupus. Disminuye la posibilidad de diabetes en un 60 o un 70%, disminuye los niveles de colesterol, disminuye el riesgo de infartos al corazón y los infartos cerebrales. Yo diría que nos las deberíamos tomar todos, ¿verdad? Hidroxicloroquina, medicamento muy bueno y tan seguro que la pueden usar niños, mujeres embarazadas, mujeres lactantes. 3 poblaciones bien vulnerables donde el medicamento es seguro. Así que les digo, es un medicamento que todo paciente debe estar. El otro, Mycophenolate mofetil, un medicamento excelente para tratar la nefritis lúpica o inflamación de los riñones. Azatioprina, un buen medicamento también para enfermedad renal. Ciclofamida, un medicamento poderoso, muy bueno para controlar la enfermedad renal y del cerebro, pero tiene efectos adversos y a veces utilizamos otro. Antes de ese se da para un paciente que tiene una enfermedad severa que atenta a la vida del paciente. Metrotrexato para el paciente de lupus que tiene un componente grande de enfermedad articular o artritis. Recuerden, metrotrexato es la droga de elección para artritis reumatoide, pero sirve también para pacientes de lupus que tienen un componente de artritis grande. Belimumab o Benlysta para pacientes con un lupus leve que afecte las articulaciones o la piel. Tacrolimus para enfermedad renal y rituximab, que fue aprobado inicialmente para el uso de linfoma, luego artritis reumatoide, vasculitis. Es excelente también para tratar pacientes con enfermedad renal y neurológica en lupus. Pero oigan, hay mucho más. Y hoy en día hay más de 500 clinical trials, ensayos clínicos para medicamentos para el lupus. Más de 500. De esos, ¿cuántos van a ser exitosos y se van a aprobar? Creemos que una cantidad bastante considerable. Y hay algunos que ya se han presentado en meetings científicos que han demostrado ser muy efectivos. En el embarazo, sin embargo, pues hay, ¿verdad?, que orientar a esa mujer que quiera quedar embarazada, que hay medicamentos que son un no bien grande. Y hay que discontinuarlos por lo menos 3 meses antes de concebir. Mycophenolate mofetil, ciclofamida, oxitoxan y metrotrexato. Unos que tienen un riesgo bajo son los corticosteroides cuando se utilizan en unas dosis bajas o moderadas. También la azatioprina y el tacrolimus tienen un riesgo bajo y seguros el acetaminofeno para el dolor e hidroxicloroquina que les mencioné anteriormente. Damos algunos consejos de salud generales para los pacientes de lupus. Yo creo que ya les he hablado de lo malo que es el sol, ¿verdad? La luz ultravioleta específicamente. Por lo tanto, hay que evitar la exposición prolongada al sol. Particularmente dentro del horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde, usar un bloqueador solar diariamente de 15 o más y utilizar ropa que proteja el cuerpo. Y hay ropa fotoprotectora. Hay una marca que se llama Solumbra que tiene un SPF de 60 y se moja la tela y aún mantiene la fotoprotección. Así que aquellos que les gusta hacer actividades al aire libre, pues las pueden hacer, pero se tienen que proteger. Medicamentos que deben evitar. Antibióticos que contengan sulfa como la Septra. Ya hay varios casos reportados que este antibiótico puede activar la condición. Y es un antibiótico que muy comúnmente se utiliza para tratar infecciones de orina. También para infecciones de piel. Así que hay muchas opciones. Esta no debería ser. Ibuprofeno, que es el nombre genérico para Motrin o Advil.
Es un medicamento que hay reportes que puede inflamar las meninges o causar una meningitis por medicamento y podría dar un dolor de cabeza bien severo. Pues ese no se debería usar en pacientes de lupus. Todo suplemento natural que diga que es bueno para el sistema inmunológico, quiere decir que lo activa, no es bueno para el paciente de lupus, porque puede activar la condición. Yo lo que les recomiendo es que si hay algún suplemento natural que quieran usar, le preguntan al reumatólogo, pero no lo usen hasta que pregunten. ¿Ok? No es usarlo y preguntar, es preguntar primero. Si usted tiene afectados los riñones o el hígado, no use antiinflamatorios no esteroidales. ¿Cuáles son? La lista es bien larga. Ibuprofeno, Motrin, Advil, Naproxen, Aleve, Anaprox, Celebrex, Relafen, Lodine, etcétera, etcétera. La lista es bien larga. Esos medicamentos afectan al riñón y a veces el paciente nos llega al hospital con un deterioro de la función renal y no es porque el lupus esté peor, es que el paciente ha tomado estos medicamentos que los puede comprar sin receta. Así que se deben evitar. Siempre pregunte, es lo mejor. Pregunte. Por supuesto, no a los hábitos peligrosos para su salud, no a fumar. Es obvio, ¿verdad? No fumar. Pero además, el cigarrillo le quita el efecto protector que tiene el plaquenil. O sea, que no solamente le causa daño a sus órganos o tejidos, es que el medicamento que está tomando, y el más importante para la enfermedad, no funciona adecuadamente. Evitar tomar alcohol en exceso, y fíjense que dice en exceso, les pregunto, ¿un paciente de lupus puede tomar una copita de vino? ¿Cree que sí? ¿Es bueno para el lupus? ¿O ni una cosa ni la otra? ¿Qué ustedes creen? Bueno. Una copita. Es bueno. Ok, se presentó un estudio en el último congreso del Colegio Americano de Reumatología que demostró que aquellas mujeres de lupus que toman una cantidad leve de alcohol, que es una copita de vino o su equivalente al día, tienen una probabilidad de 40-50% menos de sufrir de infartos cardíacos. ¿Ok? Y la mortalidad se reduce en un 30-40% cuando se compara con aquellas mujeres que no beben. Así que una copita de vino se ha demostrado que es buena para los pacientes. Dieta y nutrición, y esto especialmente para los pacientes que usan corticosteroides, que usan cortisona. Naturalmente esta droga va a causar un aumento en el colesterol, triglicéridos, puede causar un aumento en el azúcar, pero no es que la pastilla realmente cause eso, es que los corticosteroides dan hambre de comer cosas que tienen grasa y carbohidratos. Dan ganas de comerse algo frito, dan ganas de comerse un bizcocho, dan ganas de comerse todo aquello que supone que no coman. ¿Y qué pasa? Que la persona empieza a subirle peso, y ustedes saben que no sigue las leyes de gravedad porque el peso que sube no baja tan fácilmente, ¿verdad? Es bien difícil bajar de peso. Moderada en proteínas si tiene enfermedad de los riñones. Y miren, la pregunta me dicen, doctor, ¿debo tomar vitaminas? ¿Debo tomar vitaminas? Bueno, si tú tienes una dieta balanceada, no. No es necesario tomar vitaminas porque las vas a tener en tu dieta. Y vuelvo a lo mismo, los suplementos naturales y herbáceos no son recomendados, pero primero discútalo con su médico si los puede tomar o no. Entonces, lean eso. ¿Qué hace todo esto? Que disminuye la presión sanguínea, mejora la circulación, contribuye en la prevención de cáncer, reduce el estrés, la ansiedad, la depresión, mejora la calidad de vida del sueño, a tener un sueño más reparador y profundo, mejora la capacidad de aprendizaje, concentración, memoria, mejora el sistema inmunológico, ayuda a normalizarlo. Si usted lo tiene bien alto, baja, y si está inmunosuprimido, lo levanta. Puede prevenir la osteoporosis, contribuye a controlar el peso, evitar riesgo de padecer diabetes, ayuda a mantener el nivel saludable de azúcar, aumenta la oxigenación, tono y volumen muscular, mejora la flexibilidad. ¿Qué es eso? Claro. ¿Y por qué? Yo pregunto, ¿por qué si esto es tan bueno, casi nadie lo hace? Y de hecho, nosotros hemos estudiado esto en nuestra población de pacientes de lupus y lo más alto que hemos visto es un 20% de los pacientes que lo hacen. Y si uno mira la población general, no muchos hacen esto. Esto es lo mínimo recomendado
por la Asociación Internacional de Medicina Deportiva. Hacerlo 3 veces en semana por un periodo de 30 minutos o más. Lo ideal 5 veces en semana, 1 hora. Donde esos 30 minutos o esa hora se divide en ejercicios aeróbicos como caminar, bicicleta, natación, elíptica y ejercicios de resistencia como peso y bandas. Ambos van a ayudarle mucho a su condición. Los pacientes que usan corticosteroides, que en algún momento todo paciente de lupus ha usado corticosteroides, ese paciente tiene que tomar suplementos de calcio y vitamina D, hacer ejercicio. Yo digo que la célula en el hueso que produce calcio en el hueso se llama osteoblasto. Él se tiene que enterar que tiene que producir eso. Y se entera haciendo ejercicio y comprimiéndolo para que entonces se estimulen. Se realiza la prueba de densitometría ósea cada 2 años y los bifosfonatos, que son medicamentos que pueden prevenir la osteoporosis asociada a los corticosteroides, pues son muy efectivos también. Y ese paciente que lleva mucho tiempo, pues se beneficiaría del tratamiento con estos medicamentos. Si los pacientes de lupus tienen más riesgo a diabetes, tensión, dislipidemia, enfermedad cardíaca, pues vamos a mantener todos esos factores bajo control, mantener la presión controlada, colesterol, los triglicéridos, la glucosa, haciendo una dieta balanceada, ejercicio y obviamente evitando los hábitos tóxicos. O sea que esto no es atender el lupus nada más, tienes que atender todo. ¿Saben el síndrome antifosfolípido? ¿Conocen esto? Algunos de ustedes sí, porque algunos posiblemente lo tengan. Esto es una complicación que ocurre en pacientes de lupus y puede ocurrir también en pacientes que no tengan la condición, que se caracteriza por formar coágulos en el cuerpo, en las arterias, en las venas y unas pruebas en la sangre que se llaman anticuerpos antifosfolípidos. Los pacientes de lupus, 30% y en otras series 40% de los pacientes tienen estos anticuerpos positivos. Por lo tanto, se miden en los pacientes, si están positivos se les da aspirina y los pacientes alérgicos se les da Plavix. ¿Y qué ocurre? Que aquellas mujeres que van a tener algún tipo de reemplazo hormonal o van a usar pastillas anticonceptivas que se pueden usar, uno de los efectos secundarios de estas drogas es la propensidad a formar coágulos. Antes de tomar cualquiera de estos suplementos o estos reemplazos, hay que hacer las pruebas de los anticuerpos antifosfolípidos. De las vacunas no les tengo que decir que son importantes. Estando usted con su sistema inmunológico alterado, va a ser más propenso a infecciones. Así que las vacunas de neumococo e influenza deben estar al día. Ahora bien, si usted está inmunosuprimido, recibiendo medicamentos como Celsep, micofenanato mofetil, o azatioprina, que es Imuran, ciclofamida, Citoxan, o está utilizando prednisona en 20 miligramos o más, ese paciente no debe recibir vacunas vivas, con organismos vivos, como por ejemplo papera, sarampión alemán, varicela, polio, rubéola y herpes zóster. Y más aún, tampoco debe estar en contacto cercano con una persona que haya recibido una vacuna viva. Seguimiento con su médico primario, el control de esas otras condiciones. A veces los reumatólogos nos convertimos en el médico primario y hacemos todo eso. Y inclusive hacemos las pruebas de discernimiento de malignidad según, ¿verdad?, la edad y género, como examen pélvico, se manda al ginecólogo, se envía a hacer la mamografía, se envía al gastroenterólogo para hacer la colonoscopía, al urólogo examen de próstata en los hombres. O sea que hay que ver, como dije, el todo. Miren, esto es algo que nos pasa mucho en las prácticas. El paciente se siente mejor y decide o dejar algún medicamento o bajar la dosis de los corticosteroides. Y esto puede ser bien malo, porque el paciente puede tener una crisis de la condición. Doctor, si ya yo estoy bien, porque tengo que seguir tomando esto que me hace daño, y lo deja. Y hemos visto tantos casos, y casos tristes, porque a veces uno comienza otra vez el tratamiento que fue efectivo la primera vez y ahora no es tan efectivo. Otro punto es que si desarrolla fiebre, síntomas de infección o de actividad del lupus, debe notificar a su médico inmediatamente. Nosotros en Centro Médico es fácil, ¿qué le decimos? O va a la clínica o va a la sala de emergencia del centro médico, y también tenemos un teléfono de guardia para que algún paciente nuestro tiene alguna condición, tiene alguna preocupación, pues va a llamar al médico que está de guardia.
precisamente por esto. Y desarrollamos también en la sala de emergencia del centro médico un protocolo para atender al paciente de lupus de forma inmediata. Que si el paciente llega con una condición severa o llega con una infección, ese paciente va a ir en una trayectoria clínica que prácticamente en menos de 24 horas se va a tomar una decisión de qué se va a hacer con ese paciente y si tiene que ser admitido o no. Ese protocolo a veces pues no es lo mismo en otras instituciones u otros hospitales que son más de comunidad, que a veces no tienen el expertise para manejar pacientes bien complicados, que siempre les digo, miren, vengan a centro médico, o los mismos reumatólogos nos refieren el paciente a centro médico para entonces nosotros manejarlo. Esta es una enfermedad que ocurre en personas jóvenes y como toda enfermedad crónica no solamente afecta a la persona, sino afecta a su entorno, afecta a su familia, afecta a las personas que trabajan con usted también. Y esas personas son las mejores también para darle apoyo, para estar con usted durante esta condición. Dice, se siente deprimido, ansioso, que eso pasa. Imagínense a alguien que está perfectamente bien y ahora tiene un agotamiento severo, le duelen las articulaciones, tiene problemas de riñón, ahora está tomando 5 medicamentos cuando antes no tomaba nada, se deprime cualquiera. Y le da síndrome, ansiedad también, el paciente ya está controlado y empieza a desarrollar síntomas que parece que la enfermedad se le está activando y desarrolla ansiedad. Consúltelo con su médico. El estrés puede activar el lupus. A veces uno tiene que modificar, bueno, uno no modifica el entorno, el estrés se lo provoca a uno mismo. Es uno mismo el que tiene que trabajar con el estrés. Pero ya hay muchos estudios, les voy a comentar de uno. 50% de los pacientes que se admiten, pacientes de lupus que se admiten al hospital por una reactivación de la condición, se identifica una situación de estrés que lo ha provocado. Y por favor, no olvide consultar a su reumatólogo, reumatóloga, cualquier duda o pregunta. Es más que su médico, es su amigo y parte de su familia. Con el tiempo se convierte así. Para más información, pues puede visitar la Fundación de Artritis, el Lupus Foundation of America y por supuesto en FECA hay muchísima información para ustedes.